se nos da una gran f de x igual a f de g de x, así como a varios valores de función para f de x, f' de x, g de x y g' de x. Por último, evaluamos el gran f' de 1 y de nuevo, se nos da una gran f de x. Es igual a la composición de funciones, f de g de x. Así que porque la gran f de x es una función compuesta, necesitamos aplicar la regla de la cadena para determinar la gran f' de x. Al aplicar la regla de la cadena, tomamos la derivada de la función externa, evalúe en la función interna y multiplique por la derivada de la función interna, que se expresa aquí a la derecha. La derivada de f de g de x con respecto a x es igual a f' de g de x, que es una derivada de la función externa, evaluar a la función interna, y luego tenemos veces g' de x, que es una derivada de la función interna. De nuevo, gran f' de x es igual a f' de g de x por g' de x. Y ahora para determinar el gran f' de 1, sustituimos 1 por x, lo que nos da gran f' de 1 es igual a f' de g de 1 vez g' de 1. Y ahora tenemos que determinar los valores de la función g de 1 y g' de 1. Al observar los valores de función dados, observe que g de 1 es igual a menos 1, lo que nos da f' de negativo 1 por g' de 1 es menos 2. Así que tenemos menos 2 veces. Y para el siguiente paso, determinar f' de 1 negativo. Y nota f' de negativo 1 es menos 3. Lo que nos da negativo 3 veces menos 2, lo que equivale a 6 positivos. Ahora conocemos la gran f' de 1 es igual a 6 positivo. Espero que te haya resultado útil.